Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países. Hoy sábado 15 de agosto de este año 2026. Un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín allá en la congregación que pastorea el reverendo Jorge Hernández Martínez, allá en Ciudad México. Que Dios los bendiga grandemente y a todos los ministros y hermanos y hermanas que se encuentran en esta ocasión reunidos allá con el misionero Miguel Bermúdez Marín. Para esta ocasión quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 6 en adelante, donde nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La tercera etapa del séptimo sello. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El séptimo sello tiene diferentes etapas, diferentes fases, las cuales serán cumplidas en este tiempo final, todas y cada una de ellas. Porque, así como fue en la primera venida del Señor, hubo también ciertas etapas que tuvo que pasar allí el séptimo sello en su primera venida. En su segunda venida también estaría pasando por ciertas etapas y estaría llevando a cabo ciertas cosas en las cuales estaría el pueblo de Dios viendo todo ese programa y esas etapas, esas fases que se estarían llevando a cabo. Ahora miren, en este mensaje titulado La tercera etapa del séptimo sello, el misterio de la tercera etapa del séptimo sello, predicado el 8 de enero del 2006 en Goiânia, Brasil, dice: y el séptimo sello tiene tres etapas muy importantes. La tercera etapa de ese sello tendrá una manifestación muy grande de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. En esa tercera etapa, grandes cosas estarán sucediendo. En esa tercera etapa es que se estará cumpliendo lo dicho por San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 en adelante. Ahora vean que en esa tercera etapa es que esa escritura de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 en adelante es que es cumplida. Ahí él lee esa escritura en donde nos habla. Vamos a seguir leyendo aquí, dice, vamos a leer algún pasaje aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 en adelante, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En la venida del Señor, para este tiempo final, vendrán también todos los santos que murieron, los cuales están en el paraíso, en la sexta dimensión. Ellos van a ser resucitados en cuerpos inmortales, en cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados cuando los veamos a ellos ya resucitados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que estemos vivos en la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y ahora nos habla de tres etapas aquí en la venida del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos la voz de mando.
es la voz de Cristo llamando y juntando al pueblo, a sus escogidos primeramente de su iglesia y después también a los escogidos del pueblo hebreo, que serán 144,000 judíos. En el mensaje, el rapto, miren, allí nos dice, página 25 de este mensaje, dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Sucederán tres cosas distintas: la aclamación, la voz y la trompeta. Estas cosas tienen que suceder antes de la aparición de Jesús. Ahora, la aclamación, Jesús ejecuta las tres cosas en su descenso. Y él escribe allí: Dios lo hará por profeta las tres cosas. O sea que las tres cosas él las estaría llevando a cabo en la tierra, en ese ministerio mesiánico, por medio de un profeta, de un mensajero, el Benjamín de los profetas. Ese es el último mensajero que Dios enviaría a la tierra para llevar a cabo esa obra, ese cumplimiento de la tercera etapa, o sea, la tercera etapa del séptimo sello. Ahora sigue diciendo más adelantito aquí, en este mismo mensaje que estamos leyendo, el ministerio o el misterio de la tercera etapa del séptimo sello, sigue diciendo: tendremos bajo esa tercera etapa la voz de Cristo, la voz de mando en medio de su iglesia. Tendremos también la voz de arcángel, la voz de la resurrección, dándole la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, vean que bajo la tercera etapa tendremos esa voz de mando. Tendríamos también la voz de arcángel y también tendríamos la voz de la resurrección. Y esa voz es la voz que estaría dándole a sus hijos esa fe de rapto, donde en el cumplimiento de la tercera etapa no puede haber ocurrido ese evento antes del cumplimiento de la tercera etapa, porque esto corresponde a la tercera etapa, no corresponde a la dispensación de la gracia, en donde se estuvo proclamando el día de la buena voluntad del Señor. No se podía llevar a cabo ese evento de la voz de arcángel, la aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios en el tiempo pasado, de una dispensación pasada. Todo esto Él lo hace en su descenso, en la venida del Señor, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora sigue diciendo: la misma voz de la resurrección que llamó a Lázaro fuera del sepulcro, y también la voz, la trompeta de Dios. La trompeta de Dios está representada en la fiesta de las trompetas, y esa trompeta suena para la iglesia y luego para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo en el año nuevo celebra la fiesta de las trompetas. Esa es la voz de Dios donde se anuncia el juicio divino que va a venir sobre la tierra. O sea, se predica el día de venganza del Dios nuestro y se da a conocer quiénes van a vivir eternamente y quiénes no van a vivir. Ahora recuerden que es esa obra llevada a cabo por el Hijo del Hombre con sus ángeles, porque Él es el que va a decir y es el que está diciendo qué es cierto y cuál es erróneo, cuál es cierto y cuál es erróneo. Él es el que está llevando a cabo esa separación, esa segregación, y Él es el que dice quién va a vivir eternamente y quién no va a vivir eternamente. O sea, no tan solo como individuo, sino también como nación. ¿Qué nación va a entrar a ese glorioso reino milenial y qué nación no entrará? ¿Qué nación desaparecerá y qué nación permanecerá? Ahora hemos visto cómo aquí nos dice en esa predicación, vean, en esa predicación del día de venganza del Dios nuestro, dice: y se da a conocer quiénes van a vivir eternamente y quiénes no van a vivir, quiénes van a ser transformados y quiénes van a pasar por la gran tribulación. Ahora nos habla de las naciones y qué naciones van a ser salvas y qué naciones van a desaparecer de la faz de la tierra. Ahora vean cómo ese ángel fuerte
de Apocalipsis capítulo 10, cuando es cumplido eso, trayéndole en medio de la raza humana ese título de propiedad abierto, entregándoselo a un hombre para que se lo coma. Y ese hombre entonces profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Lo vemos profetizando ya en Apocalipsis capítulo 11, como los 2 olivos de Zacarías capítulo 4. Ahora lo vemos en esa escritura que leímos al principio de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, en donde ese ángel nos habla allí de temer a Dios y darle gloria y honra a Dios. ¿Y darle qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y por eso es que en esa predicación del día de venganza es proclamado a todas las naciones y a todos los seres humanos que se preparen para lo que ha de venir. Ahora vean que primero es una preparación espiritual, temiendo a Dios sobre todas las cosas. Buscad a Dios sobre todas las cosas, sino buscar no solamente la estabilidad de la familia y del lugar donde usted está, sino lo primero es buscar la estabilidad espiritual, buscar la seguridad espiritual, y donde único eso se consigue es en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Buscad a Dios primeramente de sobre todas las cosas y temedle, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, la hora del juicio divino, el cual en este tiempo final, ese juicio divino está ya siendo manifestado en porciones en los diferentes países. Ahora, en estos días han estado ocurriendo terremotos en diferentes lugares. Miren, el último fue en Colombia, un terremoto el cual sacudió toda esa parte de Cali, Pereira, desde Medellín, toda esa parte ahí, esa parte que da hacia la izquierda mirando el mapa de frente, toda esa área de arriba abajo, fue estremecido Colombia. Y podemos ver que el mundo está en esos dolores de parto, en esas contracciones. Hubo otro por Indonesia también. Ese fue en estos días, ayer. Hubo un terremoto fuerte. Y vamos a ver aquí un lugar donde dice un terremoto de magnitud de 7.7 sacude el este de Indonesia. Miren, eso fue ayer. Y también por España también hubo otro de casi 5, por ahí 5 grados. Ahora vean ustedes cómo la tierra se está estremeciendo y cómo las personas están confundidas. Muchas veces no saben el por qué ocurren esas cosas. Pero recuerden que en este tiempo final se cumple esa escritura de Apocalipsis capítulo 14, en donde ahí nos habla de que la hora de su juicio ha llegado. Estamos en el tiempo en donde de un momento a otro entrará de lleno a la raza humana la gran tribulación. Pero sabemos que antes Dios está preparando a sus hijos, los escogidos de Dios, que pronto serán transformados y raptados, dándole la fe de rapto a los escogidos. Pero recuerden que el mundo tiene que ser avisado por medio de esos ministerios, los ministerios del Hijo del Hombre, para que así estén apercibida la humanidad para enfrentar esos juicios divinos que caerán sobre la raza humana. Ahora debemos de prepararnos en todo,
ya les dije, la parte espiritual primero. Y luego también tenemos que prepararnos y educarnos en todas las partes también, como individuos y como familia, en cuanto a la parte terrenal, para que no nos sorprenda todo lo que estará ocurriendo, lo cual ya se está viviendo en algunos países. Algunos tienen la oportunidad de viajar a esos lugares y ayudar, aún con sus manos también, y poner un granito de arena también. Pero los que no pueden viajar porque tienen compromisos o tienen situaciones en sus países propios, pues oran a Dios por ese país, y también, si pueden, aportan en una forma u otra, ponen su granito de arena, porque por más pequeño que sea la ayuda, es grande en ocasiones de desastre. No piense que tiene un poquitito, no voy a dar este poquitito porque allá se necesita demasiado. Pues miren, ese poquitito hace mucho, porque de eso a lo mejor no hay nada allá. O usted es la única persona que va a dar eso. O con eso se aporta para completar el trabajo en ese lugar que está damnificado. O sea, nunca se limite, aunque sea un poquitito. Eso es de gran ayuda para esos lugares. Ahora llegará el momento en que ni siquiera va a poder ayudar un país a otro, porque en su propio país van a tener esas situaciones. Mientras se puede, pues se ayuda. Pero ven ustedes, hay personas que pueden viajar de un sitio a otro, de un país a otro, y pueden estar brincando de aquí a allá y ayudando. Hay algunos de diferentes religiones y diferentes organizaciones que lo están haciendo, y Dios los bendiga a todos ellos y los guarde y los mantenga sanos y fuertes también. Pero vean, los que no pueden en su país pueden aportar también de cierta forma. Ahora deben de también tener, usted como individuo y también como familia, dar esa educación de cómo prevenir el que la familia o usted padezca de alguna situación en un caso de terremoto. O sea, estar también educado de qué hacer en caso de un terremoto. Y hay otras catástrofes también, como lo es los tsunamis, las inundaciones, las sequías extremas. O sea, hay muchas catástrofes naturales en las cuales hay que educar. Hay que educarse para estar preparados para todas esas catástrofes que enfrenta la humanidad. Y, por ejemplo, algo bien sencillo. Usted se lleva para todos los lugares, y ahora hasta los niños tienen celular. Anda siempre con el celular. Y si va en el carro y ya salió de su casa y se le queda, ¿verdad que usted vira para atrás a buscarlo? O cuando está en un lugar y se queda encima de un counter, o en una oficina de médico, o en algún lugar y se le queda, usted vira para atrás a buscarlo. O se baja en un mall, o en un centro comercial, o en una cita médica, o en algún lugar, y se le queda el teléfono, usted vira en el carro a buscarlo. O sea, es algo como ya de primera mano. Pues mire, una de las cosas que es sencillita, tener siempre en el bolsillo, enganchado en el cuello o donde sea, es un silbato, un pito. Que siempre usted ande con un pito como si fuera el celular, como si fuera el celular que se le quedó. Ponerlo como prioridad. Y si puede tenerlo enganchado o pegado en el celular, créame que se lo va a llevar a donde quiera que va el celular, porque nunca lo va a dejar. Es más, se puede quedar el reloj, hasta los lentes se pueden quedar, pero el celular siempre anda con usted. Pues estar pegado ahí al celular, un tipo de velcro o algo, o enganchárselo en el cuello. Hay estuches que vienen para colocar el celular y usted anda con el estuche, pero hay veces que se queda el estuche, pero el celular siempre está con usted. Lo mete al bolsillo. Eso sería algo muy bueno, implantarlo, que aún las escuelas, los niños tengan un silbato.
Miren, no que lo dejen en el bulto. Yo pienso que lo enganchen en el bolsillo o lo pongan colgado en el cuello para que siempre lo lleven encima. O sea, que todo eso es prevención, porque es más fácil, si pasa algo, pueden escucharlo a usted los rescatistas, si usted está metido debajo. O sea, que eso le va a facilitar a los rescatistas escucharlo a usted. Ahora podemos ver que estamos ya enfrentándonos a todos estos eventos atmosféricos y terremotos y cosas en donde cada vez va a ir gradualmente aumentando. Posiblemente hay una pausa y más adelante otro más fuerte. Ya vemos cómo ese cinturón, le dicen, en donde está activo en todas las áreas. Ahora vean cómo aún está colocado en ese cinturón hasta Puerto Rico. Por lo tanto, también Puerto Rico se tiene que preparar, como siempre se ha hablado, para ese tipo de eventos. Y todas las naciones deben de prepararse para enfrentar todos esos eventos que anteceden a ese gran terremoto de la resurrección, en donde ahí será impactado todo el planeta Tierra completo. Ese gran terremoto de California, en donde se hundirá California y todos Los Ángeles, California, Hollywood, todo eso, en donde el hermano Branham nos habla que es la puerta del infierno. Ahora todo eso sigue hasta abajo, hasta Chile, o sea, Perú será afectado también grandemente, y todos esos países de esa costa del Pacífico. Ahora vemos también que Europa va a sufrir graves consecuencias por donde pasó, vean, los mensajeros, y también naciones que han perseguido a la iglesia del Señor, como España. España también tendrá un juicio muy terrible en este tiempo final. Inglaterra será hundida, Alemania también recibirá grandes juicios. Francia y todos esos países estarán bajo el juicio divino. Y todo esto es una antesala para todo lo que estará ocurriendo en la gran tribulación. Recuerden que todo esto es el sexto sello siendo abierto por esos ministerios de Moisés y Elías que están en la tierra siendo operados por el Espíritu Santo, en donde Apocalipsis capítulo 11 nos muestra ese ministerio, el cual estaría en medio de la iglesia, en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo. O sea, ese ministerio impactaría a todos los grupos, a toda la familia humana. Ahora la prueba, siempre Dios envía una prueba para sus hijos. Y para los hijos de Dios no debemos de preocuparnos, sino que cuando sabemos que es para perfección la prueba, entonces vemos la parte positiva. Miren en este mensaje 3 clases de creyentes. Allí nos habla en la página 12, dice: Job fue otro creyente. A veces los creyentes son probados, mejor dicho, no a veces, sino todas las veces, porque todo hijo que viene a Dios tiene que ser castigado, probado y disciplinado como hijo. Y escribe todo hijo. Recuerde las pruebas, los caminos polvorientos, el sol caliente de la persecución, pero la lealtad de su corazón afina aquel material hasta que esté listo para ser colocado en el molde. Los hijos de Dios son formados correctamente en su palabra, porque son ejemplos vivientes y la palabra de Dios está viviendo a través de ellos. La prueba viene para sacudirlos,
hasta el extremo para ver si permanecen. ¿Ve usted? Todo hijo que viene a Dios es probado y examinado. Job pasó por unas pruebas muy duras. Le fueron quitados sus hijos y también todo lo demás. Miren, le fue quitado todos sus hijos. Job quedó sin nada. Aún lo material le fue quitado, todo. Le fue quitado todo. Y él decía, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estaba aquí allí. Estaba temiendo a Dios y dándole gloria a Dios. Y eso es lo que el ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6 nos dice. Temed a Dios sobre todas las cosas. Temed a Dios y dadle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Le fueron quitados sus hijos y también todo lo demás. Vinieron los miembros de la iglesia y le acusaron de que tenía pecados encubiertos. O sea, miren, para completar, vienen también estos espíritus de la quinta dimensión, manifestados en seres humanos, para acusarle a Job, para sacarle los trapitos a Job. Y así es en todo tiempo. Toda persona que hace eso tiene un espíritu dentro de la quinta dimensión, porque un hijo de Dios no persigue a un hijo de Dios y tampoco saca cosas, pecados, faltas o errores de otras personas. Y tampoco y mucho menos se burla ni se alegra de eso. Un hijo de Dios más bien ora por ese otro hijo de Dios y pide a Dios que le ayude, que le fortalezca y se une a Él para que siga adelante luchando y que no se desanime. Pero el diablo lo que hace es desanimar a los hijos de Dios. ¿Ve? Ese es el trabajo del diablo. Pero él necesita instrumentos para hacer esa obra. Así que usted los identifica. No es así con un hijo de Dios. Un hijo de Dios no hace eso. Y usted los identifica por la actitud, las cosas que hace en favor de la obra y en favor de los hijos de Dios, de sus compañeros, hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Vinieron los miembros de la iglesia y le acusaron que tenían pecados encubiertos y de cuántas cosas más. Sin embargo, él no le puso atención a nada de eso. ¿Ve? Un buen ejemplo para todos. No le preste atención a nada que hable el diablo a través de sus instrumentos. Él sabía que había cumplido con los requisitos de Dios. Él sabía que no había razón por la cual Satanás tuviera que tentarle. Él sabía que ese era el diablo. Y mientras Satanás pudiera hacerle pensar que su enfermedad venía de su Dios, él tenía a Job vencido. Pero cuando Job recibió esa revelación de que no era Dios tentándole, sino que le estaba permitiendo pasar por estas pruebas para perfeccionarlo, no era Dios quien lo hacía, sino que era Satanás haciendo eso. ¿Ve? ¿Quién es el que hace esa labor? Es el diablo. Y él escribe para perfección la prueba. O sea, para perfección es las luchas, las pruebas que estamos pasando y hemos de pasar. Y las que pasamos antes. Todo es para perfección. Y es igual hoy día. El diablo procurará decirle que estas pruebas y demás cosas es su Dios tratando de castigarlo. Pero no es así. No, señor. Es Satanás quien lo hace. Pero Dios lo permite para llevarlo a usted a su temple, para probar si usted está atado a esta tierra por los cuidados mundanos o si su tesoro está en los cielos. Ahora vean, toda esa prueba, esa lucha, es que Dios así lo permite y así lo lleve a usted a ese temple que Él desea, que Él quiere. Y también para mostrar si usted está atado a las cosas terrenales o está atado a Dios y su programa. ¿Ve? Y lee la escritura, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Job fue probado, sin embargo dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Amén. Este cuerpo no se puede aniquilar, aunque se vuelva al polvo. De todas maneras volverá de nuevo, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Job lo dijo. ¿Por qué? Porque él fue un creyente. En pruebas, él fue un creyente. Y nosotros, en pruebas, somos más que creyentes.
somos los escogidos de Dios, que Dios en este tiempo final nos transformará. Por lo tanto, todo va a obrar para bien. Aunque vengan terremotos, aunque vengan maremotos, aunque venga sequía, aunque venga lo que sea, venceremos en el nombre del Señor. Porque es Dios moldeando nuestro temple, nuestro carácter. Y así le estaremos probando a Dios, demostrándole a Dios que nuestro corazón, nuestra vida está en las cosas eternas, en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Porque Él fue un creyente. En pruebas, Él fue un creyente. En persecución, Él fue un creyente. Él fue un creyente genuino. Que así se hable de cada hijo e hija de Dios en este tiempo. Fulano de tal. Allí el hermano Branham habla, Job fue un creyente. Pues que se diga en la historia de cada hijo de Dios, fulano de tal. En pruebas, él fue un creyente. En persecución, él fue un creyente. Él fue un creyente genuino. Eso es la historia luego mostrada de cada hijo e hija de Dios, mostrando que en tiempo de prueba, cuando estuvo en esta tierra, en ese cuerpo terreno incorruptible, fue un creyente, con o sin pruebas. Y con pruebas prevaleció. Porque algunos quizás no pasarán las pruebas que pasarán otros. Pero vean ustedes, todos venceremos, todos llegaremos a la meta y todos tendremos esa historia completa en donde al final se dirá, él fue un creyente genuino. ¿Ve? José fue otro creyente. Él no podía cambiar lo que era. Él era un profeta. Dios lo hizo profeta. Él no quería ser distinto a sus hermanos. Sin embargo, era diferente. Dios lo hizo de esa manera y nadie más podía tomar su lugar. Nadie tampoco puede tomar el lugar suyo. Y él escribe, nadie puede tomar su lugar. O sea, eso es individual. Cada uno tiene su lugar. Ahora sigue diciendo aquí, en este mensaje, el ministerio de la tercera etapa del séptimo sello. Dice, todo eso estará siendo hablado bajo el cumplimiento profético de la fiesta de las trompetas de Levítico capítulo 23, verso 23 al 25. Por lo tanto, estaremos viendo y escuchando la voz de mando, la voz de Cristo, hablándole directamente a su iglesia y al mundo, y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en ese tiempo final, tanto para la iglesia, los miembros de la iglesia, y también para el pueblo hebreo. Y también estaremos escuchando la voz de arcángel, la voz de la resurrección, la voz que nos dará la fe de rapto. Ahora sí estamos en este tiempo escuchando y viendo la voz de arcángel, la aclamación, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. Entonces es en este tiempo y usted ha encontrado esa voz, la voz que en el fin del tiempo estaría llamando y juntando a los escogidos y subiéndolos a la edad de la piedra angular, con esa aclamación, con esa voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y las tres cosas en un hombre, en un profeta. Dice, la voz que nos dará la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y estaremos escuchando la trompeta de Dios, representada en la fiesta de las trompetas. Israel estará escuchando esa trompeta de Dios. Estará escuchando la fiesta de las trompetas, en lo que significa en su sentido profético, y estará convirtiéndose aquel tipo y figura en una realidad para el pueblo hebreo. Más adelantito dice, por lo tanto, cuando ustedes vean y escuchen la voz de Cristo hablándonos en este tiempo final y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, recuerden la tercera etapa del séptimo sello, la voz de Cristo. Cuando vean a los escogidos siendo juntados por esa voz de mando, siendo juntados en el cuerpo místico de Cristo, recuerden la tercera etapa del séptimo sello. Ahora él lo está poniendo al futuro. Dice cuando ustedes vean, y esto fue en el 2006, y ya está diciendo, indicando que esa sería la tercera etapa, que ese sería el séptimo sello. Sigue diciendo, cuando oigan y vean
la voz de arcángel, la voz de Cristo, el ángel del pacto, hablándonos y revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, para darnos la fe de rapto, la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Recuerden, la tercera etapa del séptimo sello. Ahora vean, cuando usted estaría viendo eso, cuando usted esté viendo eso, él dice que esa es la tercera etapa del séptimo sello. La tercera etapa está siendo manifestada cuando ustedes estén escuchando y viendo estas cosas. Cuando usted esté viendo estas cosas es cuando se está cumpliendo la tercera etapa. Ahora ya él está diciendo ahí cómo usted puede identificar eso en la predicación, en la aclamación, en la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Y cuando usted estuviera viendo eso, ahí usted estaría entendiendo la tercera etapa del séptimo sello. ¿Ve lo sencillo que es todo? Ahora sigue diciendo, cuando ustedes estén escuchando un mensaje que llama a Israel, que le habla a Israel, e Israel responde ese mensaje. Recuerden, es la voz de la fiesta de las trompetas sonando para Israel. O sea que así como ha respondido la iglesia novia en este tiempo final y ha subido arriba a la edad de la piedra angular y ha contestado ese llamado, así también el pueblo hebreo cuando le toque esa parte, pero ya está teniendo esa comunicación y esa amistad, porque todo es en forma progresiva. Ahora, por eso es que él dijo en las palabras allí el 13 de agosto del 2017, cuando vean a ese profeta mensajero del séptimo sello. Miren, todo esto en el 2006. Y nos estaba apuntando que cuando estuviéramos viendo todo eso siendo llevado a cabo, ustedes estarían viendo la tercera etapa, el séptimo sello. Y ya aquí nos deja una revelación más abierta. Cuando vean a ese profeta mensajero del séptimo sello, estarán viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral. Punto y coma. Y ahí me verán de nuevo, porque como ahí estará la voz de la resurrección, ahí en la visión de la carpa se ve predicación y se ve que hay llamamiento al altar y se ve fila de oración. Y él dijo que la tercera etapa, y por medio de la tercera etapa, en el cumplimiento de la tercera etapa, cómo se mueve la resurrección. Por lo tanto, por eso es que en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí veríamos nuevamente a los que van a ser resucitados. No tan solo al doctor William Soto, sino a todos los que vendrán de la sexta dimensión. Pero ellos vendrán a la edad de piedra angular. Ellos vendrán a donde está la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Por eso es que ahí lo vamos a ver de nuevo. Solamente lo van a ver a él aquellos que están escuchando en este tiempo la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Tan sencillo como eso. Los demás no lo van a ver. Ya después para ellos es las palabras, ya el rapto ocurrió. Ya eso pasó. Ahora a atenerse a las consecuencias de la gran tribulación. ¿Ves? Porque rechazaron, despreciaron la misericordia de Dios por última vez en esos ministerios de Moisés y Elías, en el instrumento del fin del tiempo, en el mensajero dispensacional, en el mensajero de la dispensación del reino, que está vivo en este tiempo final. Tan sencillo como eso. Cuando vean a ese profeta mensajero del séptimo sello, estarán viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral. Y eso es lo que el pueblo de Dios, la iglesia novia, está viendo en este tiempo. A un mensajero con una gran carpa catedral, cumpliendo las profecías de la tercera etapa. Y ahí lo veríamos de nuevo cuando venga la resurrección. Pero ya habrá la iglesia novia recibido la fe de rapto cuando ocurra la resurrección. Sigue diciendo, cuando el pueblo hebreo, más adelantito, cuando el pueblo hebreo comience a escuchar esas tres etapas, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Vean que es etapas, y son etapas que así como está pasando en la iglesia novia, también las pasaría el pueblo hebreo y también las pasaría la humanidad. El pueblo hebreo prestará atención
El pueblo hebreo estará vigilando. El pueblo hebreo como nación en su aspecto político y en su aspecto religioso también. Porque el pueblo hebreo sabe que tiene que venir un cambio para ellos. Porque si no, serán destruidos. Dejarán de existir como nación. Por lo tanto, el pueblo hebreo tendrá un encuentro con Dios como lo tuvo Jacob, con el ángel que le apareció, del cual se agarró Job. Y para ese encuentro, ahí estarán los dos olivos, Moisés y Elías. Vean que siempre para un encuentro de Dios y el ser humano, siempre tiene que haber un velo de carne. Por lo tanto, el pueblo hebreo está esperando ese encuentro. Y no tan solo el pueblo hebreo. Miren el cristianismo, el judaísmo, el pueblo hebreo, y también el islam. Los musulmanes, todos ellos están esperando un hombre. Y en ese tiempo final será realizado ese evento para todos los grupos, porque la tercera etapa es para toda la familia humana. Hemos visto la tercera etapa del séptimo sello. Y recuerden que el séptimo sello es la venida del Señor para la iglesia, y en la séptima trompeta Moisés y Elías para Israel. Y lo que es el sexto sello es lo mismo que Apocalipsis 19, que la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Que Dios les bendiga y les guarde, y adelante sirviendo al Señor todos los días de vuestra vida, temiéndole con temor y temblor, y dándole gloria y honra a Él. Y que Dios siga proveyéndonos todo lo que necesitamos en todos los aspectos, tanto espiritual, que siga Dios dándonos todo el alimento espiritual, el maná, que necesitamos, esa palabra revelada, esa revelación del séptimo sello, para que la fe siga aumentando y lleguemos a esa fe perfecta. Y también siga proveyéndonos lo que necesitamos, tanto para Puerto Rico, la gran carpa catedral, que Dios siga supliéndonos todo, y hagamos siempre el esfuerzo máximo para que los trabajos se sigan realizando, y también los mantenimientos y todos los compromisos que tenemos en los terrenos, en los edificios, y todo lo correspondiente a la visión de la carpa, todo lo que Dios nos ha dado para ese cumplimiento, que haya siempre en abundancia. Y también para los demás trabajos en los países, por ejemplo Monterrey, que está llevando a cabo esa ampliación y la compra del terreno, que Dios supla todo y que logremos tener todo terminado pronto. También allá en Tizayuca, que Dios también siga proveyendo todo lo que se necesita allí. También Paraguay está haciendo un salón muy hermoso también allí, en un terreno que se adquirió, y que Dios también supla todo allá. En Soacha, en Colombia, también, vean, se está llevando a cabo esa tercera nave. También seguimos brazo a brazo con ese lugar. En Palmira también se está terminando y agrandando lo que se estaba agrandando allí. Y en la luz también, que había una situación con la luz, también los transformadores y todo eso, se está adquiriendo también un buen sistema de luz allí. Y en Chile también, en esa compra del terreno y los terrenos para poder ampliar ese auditorio para hacia la carretera principal. Así que todo eso también conlleva gastos, que cada lugar haga su esfuerzo, y también, además de la carpa, en su país, y también se extienda, si puede, a otros lugares también, su aportación. Y también allá en Ecuador se está ampliando también ese terreno, ese auditorio, y la compra de un terreno. Paquito también allá en Charlieglo, y también en nuestro hermano Francisco Paquito también. O sea, miren, en todos los lugares, si me quedo mencionándolos a todos, son muchos que se está ampliando, y lo que deseamos es que los hermanos tengan lugares preparados para seguir escuchando y recibiendo la bendición que Dios nos está dando, o sea, en este tiempo en el cual Él nos está revelando el misterio
del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos mañana, Dios mediante la actividad de mañana, que podemos colocarla, no sé si el hermano Miguel, no sé en dónde va a estar mañana, pero sí podemos adelantarla para las 9, podemos adelantarla también a las 9 de la mañana, mientras podemos, pues podemos adelantarla, si no hay ningún inconveniente, que sea mejor colocarla a las 10 horas de Puerto Rico por alguna situación de alguna actividad en algún sitio, pues podemos tenerla a las 9. Ahí nos pondremos de acuerdo. Estén pendientes a la página de Telegram de la iglesia de la carpa, de la Gran Carpa Catedral, y también en el satélite. Sí, la vamos a hacer a las 9 de la mañana, mañana domingo 16 de agosto de este año 2026. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y hemos visto la tercera etapa del séptimo sello. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.